días, ¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, ¿qué tal? Vean nada más. El día de hoy nos encontramos en el Hotel Riu Palace, Baja California. Y pues ya saben, en este video les vamos a mostrar que en las habitaciones, las instalaciones, las albercas, los bares, que luego eso es lo que a muchas personas como a mi babies les interesa. Sí, eso sí me interesa. Pues si se deciden, vengan y lo conozcan ustedes también. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito que se llama Matías, pero pues el día de hoy no vino porque pues este hotel es solo adultos. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquien en el intento. Así es de que no se diga más así. ¡Vénganse! Chavos, y pues si nos preguntan, este hotel es 5 estrellas, es de la categoría Palace. Los categoría Riu Palace son como un poquito más de categoría. Como más premium, porque Más están los premium. Riu como los normales y están los Riu Palace que se supone que es como un upgrade, algo así, Exacto. de los otros Riu. Bueno, eso nos dijeron que cuando son Riu Palace es un poquito más de categoría y aparte que tienen todo incluido 24 horas. Y pues efectivamente este es un hotel que es solo adultos. Hay poquitos Rius que son solo adultos, la mayoría son familiares. Este hotel tiene 602 habitaciones, entonces en cualquiera de ellas ustedes se pueden venir a relajar un poquito más. Y pues este hotel, como les dijimos al principio, está ubicado en Los Cabos, Baja California Sur, pero justamente está frente al área donde está el arco. Desde aquí vemos la Playa del Amor. El arco no se alcanza a ver porque está así como que a la vueltecita, ¿no? Pero alcanzamos a ver toda la zona, que el Scooby-Doo, que el dedo de Neptuno, que no sé qué. Desde aquí lo alcanzamos a ver. Incluso la Playa del Amor alcanzamos a ver ahí las hormiguitas así que andan nadando ahí. Que de hecho, si ustedes quieren un tour ahí al arco, a todas esas zonas, ya saben que también nosotros lo tenemos. Y pues aquí abajito a todos les dejamos toda la información. Chavos, y pues algo muy importante, acá ahora es el check-in y el check-out. Por ejemplo, en el caso de este hotel, el check-in es a las 4 de la tarde y el check-out a las 11 de la mañana. Es un poquito más temprano el check-out, pero no se preocupen porque pueden quedarse en las instalaciones hasta las 5:30 de la tarde, obviamente ya sin habitación. Si quisieran habitación, pueden hacerlo del late check-out, que tiene un costo de 200 pesos por hora por habitación. Entonces, si ustedes necesitan un poquito más de tiempo en su habitación, pueden hacerlo. La verdad, considero yo que no está tan caro porque en otros hoteles es muchísimo más caro, entonces 200 pesos por habitación creo que es un precio razonable. Otra cosa también que pueden hacer es el check-in, el web check-in, que lo hagan vía web antes de llegar aquí para que pasen rápido, ya nada más a que les den sus llaves y todo. Pero la verdad, nosotros cuando llegamos no había gente, luego nos atendieron y estos días, como no es temporada alta, pues no hemos visto mucha gente, entonces no hay así como que la fila o algo para hacer el check-in. De hecho, de todos modos, nosotros llegamos aproximadamente como a las 8 de la mañana y pues nos tocó la suerte de que ya estaba la habitación y desde ese momento pudimos hacer uso de las instalaciones. Obviamente esto no va a ser siempre, a veces nos dicen o nos ha tocado a nosotros que nos dicen todavía no está su habitación y nos la dan a veces 1, 2, 3 o a veces hasta la hora que era el check-in, es a las 4 de la tarde. Sí depende mucho como de la fecha en la que visiten los hoteles y de la disponibilidad que haya, así que pues nosotros corrimos con muchísima suerte el día de ayer que llegamos, aprovechamos desde la mañanita a estar aquí en el hotel. O sea, algo importante también es que dentro de las instalaciones del hotel es obligatorio el uso de cubrebocas mientras estén en restaurantes o en áreas muy concurridas. Yo por ejemplo ahorita me lo quité para poder grabar, pero si observan pues no tenemos a nadie alrededor, pero normalmente cuando estamos así como que con mucha gente sí hay que utilizarlo. En el área de restaurantes hay que entrar con él, en los buffets hay que acercarse con el cubrebocas para que tomen en cuenta que sigue siendo primordial el uso de cubrebocas. Chavos, y pues ahora estamos en este lugar que se llama Lounge 24, que como su nombre lo dice es el que está abierto 24 horas, en donde van a encontrar snack y bebidas. Aquí pueden encontrar incluso bebida alcohólica, pero no hay como coctelería. La misma barrita que tenemos como en las habitaciones donde están el vodka, el tequila y todo eso, hay aquí para si quieren servirse algo como de tomar, algo de ese estilo, pues sí encuentran aquí. Que si quieren venir 2, 3, 4, 5 de la mañana, aquí van a encontrar abierto. Este restaurante puede servir muchísimo para las personas que toman tours y que se van muy temprano y que necesitan como algo para el camino, para ir desayunando algo. Aquí vienen, agarran unos sanduichitos y vámonos. Chavos, y pues aquí a un ladito de la recepción encontramos estos paneles. Aquí en esto ustedes pueden ver todas las actividades de todo el día, pueden ver el horario, pueden ver dónde hay Riu, incluso pueden ver como la información de los restaurantes. Si ustedes andan por aquí y no traen su celular o algo, aquí pueden revisar todas las actividades que hay en todo el hotel. Chavos, habitación 4136. Bienvenidos. Aquí sí abrimos aún con tarjetita. Chavos, vean nada más qué chulada de habitación nos tocó en esta ocasión. Chavos, luego entrando a la habitación, ya saben, luego entran a mano derecha, está el córrele que te alcanzo por si vienen a las carreras. El trono. El trono. A un lado del trono, por supuesto, la regadera. Con regadera del año 2030.
champú rellenable, unas toallitas. Nada, nadita. Salimos y encontramos la secadora para las muchachas que parece un micrófono. Encargado del departamento de área. Sí parece eso. Cleaner, accesorios para el baño, nutrition, conditioner, body shower gel, jaboné, unas toallitas. Travel accessories. Órale, peine, set de costura y un gorrito para el baño. Ay, pensé que era una bolsa para la basura o algo así. 2 espejos y los 2 para las mujeres. Otro espejito para las mujeres. Toallita para las manos. Gracias a Dios no hay terror en la habitación, no hay báscula. Un mueble súper chido que del otro lado tiene otro espejo para las muchachas. Ya ahora sí están las botellas para las emergencias. Un café para en la mañanita. Que por supuesto es ¡Cafiber! Botellas de agua, vasitos para las bebidas. Y por supuesto, aquí abajito, ábrale por favor. ¡Tarán! Tenemos un servibar con bebidas y nunca había visto tantas cervezas en un servibar. Vean nada más, todo esto lleno de cervezas. Y aquí tenemos otro cuartito, que es un closet con ganchitos para la ropa, unas batitas para el baño, el burrito del año 2005, plancha del año 2006, cobijas para los raros, otra almohada para los que quieren subir de cuello, caja fuerte para los valores, por supuesto una cama súper gigante, la camita para la maleta, teléfono del año 2001, unas lamparitas, cabecera del año 2020, una tele del año 2050. muchos cajoncitos para la ropa, air condition del año 2022, mesita para trabajar, un Picasso, otro Picasso en 3D, lamparita para las noches, un sofacama súper gigante, mesita para el sofacama y por supuesto algo que le gusta un montonal a la babies. Lo mejor de la habitación, la tina. Y pues algo súper importante, La vista. vean nada más, señoras y señores, con ustedes la vista. Vean nada más, ¿qué tal? ¿Qué tenemos allá enfrente? El mar. Y vean nada más, todas las piscinas. ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Oh my God. ¡Hola, Johnson! Que por supuesto también tenemos aquí un camastro súper personal. 2 mesitas para ver el atardecer. Y otro camastro súper personal. Vean nada más. Oh my God. Chavos, y pues esta es la vista general. Empezamos por la terraza, que ahí enfrente tenemos al Scooby-Doo, al arco, a la vueltecita. Tenemos ahí a las sillitas y luego ya entramos para acá. Aquí a un ladito tenemos a un Picasso con la lamparita y luego de este lado tenemos el silloncito y luego el otro Picasso y luego en medio tenemos la tele que da vuelta 360 y luego de este lado tenemos la cama y luego si nos vamos un poquito más para acá encontramos la tina y luego si le damos a la izquierda encontramos el cuartito del closet y luego a un ladito lo del café y luego de este lado otro Picasso y luego si le damos a la derecha encontramos el espejo de las muchachas, la madera y luego encontramos a la regadera y luego encontramos el baño y llegamos a la entrada. Chavos, en esta ocasión nosotros nos estamos quedando en una suite con vista frontal al mar, que la verdad está muy bonita. Ahorita que llegamos fue como de wow, está súper amplia, pero yo creo que lo mejor de esta habitación es su vista. Desde aquí vemos la playa del amor, su vista es increíble. Este hotel está justo a un ladito del río Santa Fe, así que si ya conocen el río Santa Fe, pues aquí a un ladito está este hotel. Chavos, y pues efectivamente también ya es una característica esta opción de los ríos. Tienen habitación de cortesía, ya saben, para aquellas personas que el día de su checkout se van a quedar más tarde y quieren disfrutar todavía de las albercas y todo eso, y luego ya no tienen dónde bañarse, pues tienen esta habitación en donde hay regadera, hay toallas, hay todo lo necesario para que ustedes puedan bañarse, cambiarse y poder irse frescos al aeropuerto. Chavos, y pues para las personas que vienen de otro país, ya sea Estados Unidos, de Canadá, de donde vengan, para regresar a su país les piden una prueba de COVID negativa. Aquí en el hotel les incluye la prueba rápida, ya está incluida con su pago que hicieron de su habitación, o si necesitan la PCR, esa sí ya tiene un costo de 1,800 pesos por persona. Chavos, y pues vean nada más, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve esto? Esto está bien chido, Una persona en el crucero que se está bañando ya. Ese crucero tiene un tobogán grandote.
Mira, se va a aventar un niño. Ahorita como es temporada de ballenas, ustedes se pueden venir aquí en la mañana, observar así todo el panorama que ustedes tienen aquí enfrente, súper cerquita, o sea, es increíble cómo se ve. Hay unas personas que se van a sentar en unos camastros. Ay, no manches, ya. ¡Te lo juro! Hay una persona alta, morena, pelo rubio. Que te estás sacando. Chavos, y pues sí, efectivamente, vean nada más, ¿qué tal? Ya tenemos también nuestros vasitos, ¿qué tal, para cuidar el medio ambiente? Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Ya saben que desde hace tiempo teníamos ya lo de nuestra tienda en línea con algunos productos, así que nuevamente ya tenemos la tienda. Aquí en la cajita de descripción van a poder encontrar la manera de poder comprar, ya saben, los aquashoes, los sombreros, lo que teníamos y que nuevamente tenemos a la venta. Están, por ejemplo, los sombreros para que se protejan del sol. Y pues claro que sí, cómo no, con todo gusto, son 100% mexicanos y guanajuatenses. No son chinos, no son nada de eso. Duran un montón y están súper chidos. Entonces ya saben, mándenos un mensajito por aquí. Ahí tenemos más cositas, más de todo. Muchas gracias. Chavos, y pues sí, efectivamente. Este lugar tiene la cafetería. Ya saben que Damián es fan del café. Así está haciendo un montón de calor. Estemos en donde estemos, él quiere café. Y pues este lugar cuenta con una cafetería que está abierta de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Pueden echar aquí un cafecito, un postrecito. Y lo mejor de todo es que tienen café Cafiber o Cafiber. Cafiber. Ustedes ya nos dicen ahí porque como no trae acento, dice la baby, es Cafiber, ¿no? Ajá. Entonces aquí pueden encontrar ustedes todo eso que está muy chido, que siempre uno se le antoja todas horas. Sí. Chavos, y pues ya saben, como en la mayoría de los hoteles, este hotel cuenta con una tienda por si algo se les olvida. Una tiendita donde van a encontrar que bloqueador, que cositas así como de repente uno que le duele la cabeza, venden medicamentos así como básicos ahí. Quieren comprar algún recuerdito, llaveritos, alguna playera, alguna bolsa que diga así de Los Cabos, pues aquí en esta tienda lo pueden encontrar. O si alguna vez por alguna razón así rara se les olvidan los shorts, los trajes de baño, como a alguien que conozco que luego se le olvidan, sí, es que a mí me aquí pasó. Pueden encontrar. Es que no sabía que venía a la playa, Y pues ya saben, aquí lo que ocupen con toda confianza. Chavos, y pues hemos llegado a una de las partes más importantes del video y es la zona de la playa. Este hotel está ubicado justo frente a la zona donde está el famosísimo Arco de los Cabos. Y esta playa tiene ese característico verde esmeralda que la hace muy muy bella. Así que con ustedes, la playa. Chavos, y pues vean, ustedes caminan así bien poquitito y pues ya les llega como que a la cintura. Entonces sí está como muy, no sé, como muy picado aquí, o está como muy hacia abajo o algo así. Pero ayer estaba mucho más picado el mar y ayer sí no había nada de gente en la playa. Nada más así como desde donde estamos nosotros viendo la playa y listo. Sí, igual la arena de aquí es un poquito más gruesa que en otros lugares. Yo creo que si ustedes son de los que no se meten a la playa, solamente quieren estar en el hotel o algo por el estilo, eso no les va a importar. Pero si son de los que se quieren meter a la playa o algo, pues en la orillita, o si saben nadar así como Michael Phelps. Si acaso en la orillita, y eso cuando no haya bandera negra o roja. Entonces también consideren esa parte. Ahorita vean, está en rojo, entonces pues está peligroso, ahorita, pero sí se pueden meter. Bueno, obviamente bajo su propio riesgo. Pero pues ¿para qué le arriesgamos? ¿Para qué arriesgarse exactamente? Si no saben nadar así como muy chido, pues mejor no. Chavos, y pues como ya saben, este hotel está a un ladito del río Santa Fe. El río Santa Fe es ese de aquel lado, el amarillito. Una característica muy especial es de que, por ejemplo, este es solo adultos. Aquí no hay toboganes, aquí no hay área de Kids Club, no hay nada. Pero igual los muchachos de aquí del Hotel Rio Palace, Baja California, pueden accesar allá sea al río Santa Fe o al río Palace que está a un lado. Son tres complejos juntos. Este es solo adultos, aquel sí es familiar y el otro es familiar. Entonces, si alguno de ustedes quiere ir a los toboganes o algo por el estilo, pues de aquí puede pasar sin ningún problema. Chavos, ya en otros videos de hoteles de Rio les habíamos platicado que la cadena como tal tiene una aplicación que ustedes pueden descargar en su celular y ahí les aparecen todos los hoteles que hay a nivel internacional. Obviamente ustedes ahí van a elegir, van a buscar ahí en destino, buscamos el hotel en el que estamos. En este caso estamos en el Rio Palace, Baja California. Ahí te aparecen todas las actividades, te aparecen los restaurantes, puedes checar ahí los horarios, puedes checar el menú del room service también para que si quieres pedir algo, ahí te aparece el número al que debes de marcar y te aparece todo el menú. Dato muy importante para aquellas personas
personas que como Damián tienen que comer cada 3 horas. Sí, como bebé, por favor. El room service aquí en este hotel es 24 horas. Así que si les da hambre a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, pueden marcar y les llevan algo a su habitación. Y pues viene información como en general del hotel. Así que bueno, es una buena herramienta para si no tienen el mapita o quieren checar algo rápido, pues en el celular pueden hacer. Chavos, y pues efectivamente en este lugar también cuentan con shows nocturnos. En este lugar que está súper gigantesco. Es como un tipo de teatro, pero no es cerrado, está al aire libre. Y de hecho tienen estas cositas que ven ustedes ahí, que son como unas torrecitas. Porque en la noche, bueno, ahorita en esta época ha hecho un poquito de frío en la noche. Entonces, aunque uno se pega a eso, de todas maneras hace un poquito de frío. Y pues sí, extrañamente aquí en la playa hace frío. Entonces pues a lo mejor quizás sea por la temporada. Así de, uy, qué frío o así, pero sí hace poquito frío. Y pues como es costumbre también, hay acceso a las personas con silla de ruedas que ocupan un carrito, un ride o algo por el estilo. Aquí si hay ese servicio, solamente lo tienen que solicitar en recepción. El hotel se cuenta con rampas, con elevadores, con todos los accesos necesarios para las personas que vienen en silla de ruedas o que tienen alguna dificultad para subir y bajar escalones. Entonces por eso no hay ningún problema. Además que también el hotel cuenta con servicio de doctor. Cualquier situación que ojalá y toco madera, por ahí hay madera, que nunca les pase nada, pero si llegara a pasar algo, cuentan con servicio de doctor o para aquellos que luego se les pasen las cucharadas y amanecen muy mal que necesitan un doctor. Y el costo de la consulta es de $100, así que piénsenle 2 veces antes de enfermarse. Chavos, alberquita. Creo que es uno de los lugares donde uno pasa la mayor parte del tiempo cuando va a los hoteles de este tipo. Y en este hotel se cuenta con 4 albercas. 2 de ellas son albercas grandes, tipo así como infinito. Una de ellas da así como que la vista súper bonita al mar. Y hay otras 2 que son mucho más pequeñitas y son con pool bar. Nosotros la verdad no la hemos pasado un poquito más en las chiquitas porque tienen lo del pool bar. Algo para nosotros súper importante es la cuestión de la temperatura de las albercas. Y pues sí, efectivamente, ya saben, el termómetro que solamente pocas personas conocen, solamente pocos lo pueden usar. Efectivamente, el agua está templadita. Ahí con mi cheto de dedo, ¿verdad? Pero... ¿Cuántos grados? ¿A cuántos grados? Y ya algo más profesional, es decir, ¿a cuántos grados está el agua? El agua está a ver, vamos a ver. Aproximadamente a unos 29, 28 grados. Yo le calculo unos 22, 24 a lo mucho. No, es que tú no sabes. Bueno, no es que un termómetro. el tuyo es medida inglesa y el mío es medida mexicana. No, velo a checar el tuyo. Y pues sí, es algo que se tiene que tener aquí. Yo siempre he dicho que aquí en Los Cabos, por más calor, no sé, siempre se ocupa como el agua templadita. No fría. No es como en Cancún, que a veces está fresca allá. Aquí un buen hotel siempre tiene agua templadita. Eso está súper padre porque luego cuando está muy fría y luego está el viento frío, estamos así como que todos friolentos, pero no. En este caso está como calientita. Y pues como en todos los ríos, efectivamente, ya saben, tienen ahí las mesitas, tienen los camastritos así esos de piedra. O sea, está muy a gusto la zona de las albercas. Chavos, algo que hemos visto en los hoteles Riu es que en alguna de sus albercas siempre tienen una rampa que es para las personas que vienen en silla de ruedas y puedan meter la silla. Eso está súper padre, de verdad que se sacan un 10 con esa idea. Chavos, y pues sí, efectivamente, este lugar también, ya saben, cuenta con las características toallitas. Les dan una tarjetita por pasajero o por persona, entonces cada quien tiene su toalla, las pueden reemplazar las veces que quieran e incluso ustedes se las pueden llevar a la habitación sin problema. Ya se las cambian aquí. El horario es de 7 de la mañana a 7 y media de la noche. Chavos, y pues vean nada más, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve esto, Imagínense un elotito amarillo, El muchacho a veces se pone un día, a veces se pone el de la fruta, a veces se pone así, pero de verdad, vean nada más, ¿qué tal? Unos elotitos amarillos, enfrentito de la playa, enfrentito del bar. No lo habíamos visto en ningún río y está muy chido. Chavos, y vean nada más, ¿qué tal? En el Hotel Xcaret hay carrito de tacos y eso, y aquí hay carrito de helados. Esto no lo habíamos visto en otros ríos. El muchacho dice que se pone todos los días un helado de chispas de chocolate, vean nada más, ¿qué tal? Por si esto fuera poco, no sé qué pasa aquí, vean, ¿qué tal? También tienen carrito de fruta con tajín, frutita, sandía, melón, piña, melón, sandía, ¿qué tal? Y ya, con salsita. Chavos, y pues sí, efectivamente, algo que tenemos que comentarles es la parte de la comida. Claro que sí, como no, con todo gusto. La comida, ¿qué tal está la comida aquí? Pero bueno, primero déjenme decirles que el hotel en total tiene 6 restaurantes. Uno de ellos que es el Promenade, que es el que es buffet, que está abierto para desayuno, comida y cena. En todos los hoteles Río que hemos visitado nosotros hay muchísima variedad de comida. Hay cosas en el restaurante de buffet que son muy buenas y otras que más son niños y
y así, pero en general es buena la comida En el buffet. en el buffet. Pero por otro lado, les puedo asegurar que aquí hemos tenido la mejor cena de todos los ríos a los que hemos ido. De verdad, ayer estuvo increíble la cena en el restaurante Cristal. Yo les puedo recomendar de ahí, si alguna vez vienen a este hotel, en el restaurante Cristal, tienen un platillo que se llama meloso, hiper rico. Y también lo que se comió Damián, bueno, yo no lo probé, pero él se comió 2 platos anoche. Ay. Es que ando entrenando un poquito. Esta cena ha sido una de las mejores de todos los ríos a los que hemos ido en Vallarta, en Los Cabos, en Cancún. Chavos, y pues también otro punto que tenemos que tocar es la parte de el servicio. El servicio es increíble. Chavos, nos volvió a pasar. Igual que en el Dreams, ahorita yo iba a mover para aquel lado, lo iba a mover para allá, y que me dice el muchacho, no quiero una sombrilla, y yo, vamos no, de verdad, servicio de 10. ¿Verdad? Aquí... Todos, absolutamente todos los muchachos del río, muchas felicidades. Está increíble. Muchos de ustedes luego piensan así como que nos dan un trato a nosotros diferente porque grabamos el video y así, pero nada que ver, o sea, ellos ni en cuenta, a veces se dan cuenta de que nosotros grabamos videos porque nos ven así como que andamos ahí grabando y todo, pero si no, ni en cuenta, o sea, y desde que llegamos, y no solo con nosotros, o sea, lo vimos con otros huéspedes, con los amigos con los que venimos también, o sea, la atención fue muy buena, a diferencia de cuando venimos aquí al Río Santa Fe, que ahí sí la verdad nos fue mal con el servicio, pero no, aquí se llevan un 10 con el servicio, de verdad. Chavos, y la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a decir cuánto cuesta si ustedes compran con alguien más, ¿verdad? Pero si compran con nosotros, ya saben que nosotros tenemos ya nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes, les va a salir en esto puras promociones chidas. Ya saben que también tenemos los tours aquí en Los Cabos, los tours en Riviera Maya, en Cancún y en Puerto Vallarta. Y en Ciudad de México. En Ciudad de México también. Mándenos un mensajito aquí a cualquiera de los chavoagentes y les vamos a atender con todo gusto. Tenemos este hotel y todos los hoteles de la República Mexicana, incluso hasta del extranjero. Nosotros les ponemos aquí en el video el costo más barato en el que nosotros lo encontramos para ustedes. Obviamente siempre depende mucho de la temporada. Esos son costos de temporada baja, que es lo más barato que lo pueden encontrar, que para que se den una idea, ya si quieren venir en Semana Santa así, obviamente les podemos cotizar, pero pues tienen que ser conscientes de que los costos son mucho más elevados por la temporada. Y el costo que les ponemos aquí es por persona, por noche. Así es que muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido este video, que se les haya antojado visitar este lugar. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.